Ahora sí retomamos con el senador Huenchumilla. Ahora sí, senador, ¿o no? Sí, ahora sí, estamos ok. Bueno, me cuelgo de lo último que planteaba. ¿Cómo recibe esta declaración de las clínicas que abonan un poco más la discusión en esta materia? Yo creo que es bueno hacer una aclaración porque esto se votó en la Comisión de Constitución, Sí. pero el tema de la ley corta está en la Comisión de Salud. Y en la Comisión de Constitución lo que se votó fue una reforma constitucional presentada por un grupo de senadores de la derecha en el mismo modelo de la reforma constitucional que permitió el retiro de los fondos de la AFP. Y por lo tanto, un método que hace un atajo respecto de las facultades del presidente, haciendo una reforma constitucional, está repitiendo todo lo que se criticó respecto de los retiros. Entonces a mí me parece una mala señal de que el Senado esté avalando eso, porque ya en la Cámara se está hablando del sexto retiro, y si el Senado avala ese procedimiento, entonces resulta que están hoy día adorando todo lo que quemaron hace un tiempo atrás en el gobierno del presidente Piñera, cuando todos se oponían a los retiros porque decía que los parlamentarios no tenían facultades, y resulta que ahora están usando ese mismo método. Senador, eso fue lo que yo reclamé. Sí, usted votó ayer en contra de esto que se discutió ahí en la Comisión de Constitución, que fue patrocinado, entre otros, por los senadores Rincón y el senador Walker. ¿No es más aterrizado el proyecto de ellos para evitar el quiebre de las ISAPRES? Porque el otro proyecto, la ley corta, hemos escuchado a los especialistas que dicen, bueno, las ISAPRES van derecho a quebrar, se va a reventar el sistema. Sí, pero es que no eludamos el tema formal, porque esto no tienen los parlamentarios facultades para tratar materia de seguridad social. Eso le corresponde al Ejecutivo. Fue lo mismo que los retiros de la AFP. Entonces, si nosotros no resolvemos ese tema, estamos avalando de que la manera de legislar es haciendo reformas constitucionales, con lo cual tú puedes incluso hacer una reforma tributaria. Entonces, eso es pertinente, es sabio, es correcto lo que se está haciendo. Eso fue lo que en la Constitución, en la reforma de la Constitución, en esa comisión, yo y el senador Juan Luis Castro rechazamos, porque nos parece que no es el procedimiento, porque esto es materia de ley y por lo tanto no podemos estar haciendo senador, un procedimiento. Entiendo su punto, pero ayer finalmente usted y el senador Castro fueron minoría, el proyecto avanzó de la Comisión de Constitución y ahora entiendo que va a llegar a la sala. Bueno, pero el punto hay que hacerlo, porque yo la pregunta que hago a la derecha y a los empresarios, si ellos quieren que se legisle de esa manera, porque con eso va a venir el sexto retiro y el Senado va a tener que dar un argumento necesario si quiere rechazarlo, porque esto está firmado por los presidentes de Renovación Nacional y de la UDI. O sea, lo mismo que antes criticaron, ahora se está haciendo acá en esta comisión. Ese es un punto que hay que despejarlo. Y por lo tanto las ISAPRES tienen que entender que no es la manera, y la AFP también, y los empresarios también, de que no podemos legislar mediante reformas constitucionales. Ese es el tema. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es conversar en la Comisión de Salud, sentarse, buscar un acuerdo político, porque nadie quiere liquidar las ISAPRES, todo el mundo quiere salvar el sistema de salud, pero no es este camino que eligieron los senadores de derecha, de hacer una reforma constitucional. Sí, ese es el punto. Sí, senador Huenchumilla, más allá de ese punto, que entiendo su planteamiento y lo irregular que usted ve en toda esta presentación que han hecho un grupo de senadores, ¿por qué no le gusta a usted lo medular, la esencia de este proyecto que de alguna manera compite o va en paralelo con la ley corta que presentó el gobierno? Porque además la Constitución señala en su artículo 76 que ni el Congreso ni el presidente pueden abocar a causas pendientes, y este fallo de la Suprema está pendiente en su cumplimiento. Pero además esa misma disposición agrega que tú no puedes formular reparos al contenido o a los fundamentos de un fallo. Entonces lo que tú estás haciendo acá es ir a un choque institucional entre la Corte Suprema y el Congreso, cuando el Congreso se está metiendo en el contenido de los fallos, porque la Corte Suprema no va a aceptar, como poder independiente, que por una vía anormal, como es una reforma constitucional, le estén desconociendo los fallos. Entonces, ¿de qué manera vamos a tener estabilidad y certidumbre para todos los sectores, fundamentalmente para la economía, si estamos promoviendo una crisis institucional entre la Corte Suprema y el Congreso, que hace un procedimiento anómalo, con un resquicio legal o constitucional en este caso,
que ya fue rechazado por la opinión pública y por todos los sectores empresariales de acuerdo con los temas del retiro de las AFP. Entonces, no es solamente una cuestión formal, se está metiendo en el cumplimiento del fallo el Congreso no puede hacerlo. Mediante una ley se llega a un acuerdo y se cumple el fallo, porque el fallo es ineludible, tiene que cumplirse. Pero aquí hay que conversar los efectos del fallo de tal manera que la industria de la ISAPRE no colapse como dicen los dueños de la ISAPRE que podría suceder, como estamos hablando de muchísima plata. Sí. Hay que buscar un camino gradual y que permita salir de este tema, digamos. Senador, y la otra ley, la ley corta, la que presentó el gobierno, que está patrocinada por el Poder Ejecutivo en este caso, ¿para usted le parece que es una ley robusta, una propuesta que va en el camino de realizar este acuerdo, este cumplimiento del fallo? Porque he escuchado a algunos senadores de oposición, he escuchado esta mañana al senador Coloma, el presidente de la Cámara Alta, que decía que no flotaba esta ley, que no le parecía que así como está planteada sea viable. Esta ley primero cumple con la formalidad de que es una materia que le corresponde a la iniciativa exclusiva al presidente y por lo tanto es una ley que entra sin esos cuestionamientos. Pero entra como cualquier ley, no escrita en piedra, sino que una ley que está sujeta a la discusión, a los acuerdos, a las distintas posturas. Por lo tanto, como el Senado no es un buzón, esta ley entra, pero necesariamente tiene que ser conversada y puede ser modificada y tramitada como cualquier ley, viendo todas las aristas que tiene y no creando un problema institucional con la Corte Suprema y dando cumplimiento al fallo en los términos que se acuerde, digamos, dentro de la institucionalidad correspondiente. Pero apelando también a su experiencia como exministro secretario general de la Presidencia, ¿el gobierno de alguna manera socializó bien esta ley corta de las ISAPRE entre los senadores? Porque hemos escuchado solamente palabras críticas desde la oposición. No hay nadie que diga o que plantee lo que usted dice, vamos a conversarlo, vamos a ir por este camino, sino que hemos escuchado más bien críticas bien duras en contra de la ley. Lo que pasa es que aquí está en juego los intereses de un sector económico. Las AFP durante años desconocieron el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 y el mundo político no fue capaz de solucionar ese problema y por eso la Corte Suprema zanjó. Pero durante todos esos años las ISAPRES descontaron o le subieron los planes a la gente y se quedaron con esa plata. Y hoy día la Corte Suprema dice, bueno, tienen que devolverla. Entonces eso es un problema de intereses económicos y por lo tanto eso genera tanta controversia. Pero nadie está por quebrar las ISAPRES, pero estamos porque se cumpla lo que dice el dictamen de la Corte Suprema. Ahora, como es mucha plata, es lógico que se converse la forma y gradualidad con que se va a dar cumplimiento a ese fallo. Por eso genera tanta controversia, porque hay un poder fáctico aquí, como son las ISAPRES, que han abusado durante muchos años de la gente y que por lo tanto ahora se rehúsan a devolver esa plata aduciendo problemas financieros. Bueno, ese es el sistema que tenemos. Y por lo tanto, si hay un fallo, el fallo tiene que cumplirse. Y a priori, senador, la discusión está recién por partir. ¿Cuál es para usted la mejor fórmula para dar cumplimiento a esto que involucra mucho dinero? Son 1.400 millones de dólares. Hemos escuchado propuestas de exministros, de exsuperintendentes, de crear, por ejemplo, un voucher para cada uno de los afiliados con, no sé, 1 millón de pesos, 1.200.000, dependiendo cada uno de los planes, para que sea ocupado en 7 años, en 5 años, en el plan que se dictamine, en el plazo que se dictamine. ¿Le parece a usted que esa sería una buena fórmula? Porque hay muchos que sueñan con que le van a pagar casi en efectivo la deuda y eso claramente no va a ser así. Mire, aquí hay dos bordes. Un borde es que tenemos que dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, eso es intransable. Y el otro borde es la realidad de que hay mucha plata involucrada y por lo tanto se trata de paliar los efectos perversos que pudiera tener un quiebre del sistema y por lo tanto un colapso del sistema público de salud. Entonces, cumpliendo el fallo y teniendo un realismo respecto de los recursos involucrados, hay que buscar una fórmula técnica que tendrán que darlo los técnicos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda, y en base a eso podrá llegarse a un buen acuerdo respecto de esta ley corta y del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Ya, pero ¿y si finalmente, senador, se cumple lo que ha anticipado las ISAPRE, las clínicas, de que así como están las cosas no va a dar abasto y que el sistema va a quebrar? ¿Usted siente que FONASA, que hoy día ya tiene 15.848.000 afiliados, está en condiciones de recibir otros 3,5 más de personas que son los que están hoy día en la seguridad privada?
Pero la pregunta que yo formulo a su pregunta, a su vez, ¿por qué tendría que cumplirse lo que dicen las ISAPRES? Si la ley de gobierno va justamente en la dirección de solucionar el problema. Son los incumbentes, pues, senador, son los que de alguna manera plantean, y es la visión, son los involucrados en todo esto. Bueno, pero es que ellos están defendiendo sus intereses, están defendiendo su bolsillo. Y nosotros lo que tenemos que defender es a la gente para que la industria funcione en función de la gente y no solo del lucro. Si aquí hay un fallo de la Suprema, ¿por qué el fallo no debería cumplirse? ¿Qué argumenta la ISAPRE para decir que la Corte Suprema hace un fallo y ese fallo que debe quedar sin cumplimiento? Entendemos el realismo y el efecto que puede tener la industria y por eso que estamos disponibles para buscar una fórmula que lleve a un acuerdo político que permita cumplir el fallo y al mismo tiempo salvaguardar el funcionamiento del sistema de salud público y privado. Eso es lo que hay que buscar. ¿Cómo? Con la herramienta de la política que es el diálogo, los argumentos, el razonamiento y los acuerdos. De eso se trata. Pero lo que es inaceptable es que hoy día las ISAPRES estén avalando un sistema de reforma constitucional que en su momento simplemente rechazaron cuando le afectó a las AFP. Ese procedimiento ya quedó atrás en el pasado. No lo revivamos porque fue muy perjudicial para la economía y para el funcionamiento del país. Ese es el tema. Senador, y en todo eso que hay que conversar, usted dice llegar a acuerdo, además de todos los otros temas que hay en el país, seguridad y un montón más, ¿alcanza con los 6 meses que dio la Corte Suprema o el plazo también es bastante escuálido? Bueno, los plazos en realidad son cortos, pero bueno, hay que esforzarse porque la Corte Suprema dio un nuevo plazo y yo creo que si se ponen a trabajar y con buena voluntad y disposición, yo creo que se puede buscar un acuerdo en ese sentido. Lo hemos hecho en el Senado con muchas otras materias y por lo tanto yo creo que es posible. Senador, lo quiero llevar a otro tema, a lo que que tiene que ver con su región, con la región de la Araucanía, que usted ha representado ahí con varios cargos políticos y ya le toca ser senador por la zona. Entiendo que hoy está invitado a una reunión con el presidente Boric esta tarde. ¿Qué le va a plantear? ¿Cuál es su ideal para de alguna manera solucionar o intentar encauzar de mejor manera todo lo que ha sido la violencia que se ha reproducido en los últimos días en la macrozona sur? No, entiendo que el presidente quiere conversar con los parlamentarios de la región, me imagino para conocer su opinión sobre el diagnóstico de esta materia, pero no creo que sea una reunión determinante, simplemente una conversación. Me parece muy bien lo que va a hacer el presidente y él podrá tener los elementos de juicio que le den los distintos parlamentarios sobre el tema, pero yo tampoco le doy mayor trascendencia, digamos, a esta reunión. Ya, pero a priori hay que, por ejemplo, tomar en consideración, sentarse sobre la mesa, discutir la propuesta que han hecho algunos parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional de decretar estado de sitio en la zona, ¿o no? ¿Usted apoyaría algo así? Pero es que yo quiero, con todo respeto, decir a los que han planteado eso que no saben lo que es el estado de sitio. El estado de sitio supone una guerra interna. A eso es el estado de sitio. Y el estado de asamblea es cuando hay una guerra externa. En los estados de excepción constitucional están plenamente establecidos en la Constitución y por lo tanto el estado de sitio no cae aquí, a menos que algunos crean que tenemos una guerra interna. Hace meses atrás o años, un general dijo que él no estaba en guerra con nadie. Yo no sé si ahora hay alguien que está en guerra con alguien. Tenemos una situación crítica en la Araucanía, pero no estamos en una guerra interna en Chile. Entonces el estado de sitio es absolutamente improcedente de acuerdo con la actual Constitución. Entonces yo creo que eso sería bueno que los que dicen eso pudieran leer los artículos pertinentes en la Constitución de la República. Claro, pero algunas personas que viven en la zona que han sufrido reiterados ataques sienten que están en guerra con alguien, que han sufrido atentados varias veces. Sí, pero esta es una cuestión institucional del Estado y de la sociedad en su conjunto y de los organismos que dirigen el Estado, no de la opinión de una persona, porque pueden haber muchas personas que sufren, que piensan que es una guerra interna, pero esto tienen que resolverlo los organismos institucionales, entre ellas las Fuerzas Armadas. Y ya en el estallido social, un general de la República dijo que no había guerra interna, y que él no estaba en guerra con nadie. Y entonces tenemos que ser cuidadosos con las palabras, porque tenemos un problema en la Araucanía. Yo nunca lo he negado, yo no soy partidario de la violencia y creo que el camino político es la solución para la Araucanía.
el camino de los estados excepcionales, ¿cuántos meses llevamos? ¿Cuántos años llevamos? ¿Cuántos años llevamos con la violencia en la Araucanía? 27 años. Han pasado gobiernos de todos los signos. ¿Y dónde estamos? En el mismo punto de partida. Porque la fuerza no soluciona los problemas sociales, los problemas históricos. Esta es una cuestión que lleva años y décadas. Senador. Y no se va a solucionar por la vía de los tribunales ni de la policía. Desde ese punto de vista y tomando sus palabras, ¿usted le recomendaría entonces al presidente Boric que después de un año ya no renueve más el estado de emergencia acotado que rige en la zona? Yo no puedo pautear al presidente como él gobierna. Yo soy un senador. Pero puede entregar su opinión con la experiencia que tiene. Usted ha sido alcalde, intendente, ministro, subsecretario y hoy día senador. Yo no soy partidario de los estados de excepción del uso de la fuerza para solucionar un problema político como el que tenemos en la Araucanía. Lo he dicho muchas veces y yo en todas las peticiones del gobierno me he abstenido, no he dicho nada, me he quedado callado, simplemente para contribuir a una buena discusión y a la paz social. Pero yo no creo en esa vía. Llevamos 27 años con este tema de la violencia. Creo que el camino es una solución política para buscar los acuerdos pertinentes para que el Estado dé una respuesta definitiva al pueblo mapuche respecto de la devolución de los territorios y de las tierras. Ese es un tema político, así lo hizo Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y todos los países desarrollados. Y en Chile llevamos 27 años y estamos en lo mismo. Con más carabineros, este problema no se va a solucionar. Senador Francisco Huenchumilla, representante de la Democracia Cristiana, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Gusto saludarlo. Buenos días. Gracias, que tenga buena jornada.